Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar esta tarde aquí, por hacer el esfuerzo, que sabemos que esta mañana estaba la cosa un poco fea con la lluvia y que Murcia, en cuanto llueve, parece que no apetece un poco salir. Bueno, si puedo poner la móvil en silencio ya para de la charla. Nada, os pongo un poquito en contexto. Esta sesión pertenece a la UNU y la Cultura Científica, que es un ciclo de conferencias que realizamos en la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Murcia, y que cada mes intentamos traer unas sesiones distintas o hablar de distintas investigaciones que se realizan en la Universidad de Murcia, que como muchos sabéis, son prácticamente infinitas, podemos hablar de todo. Comenzamos el año hablando de True Crime, el mes pasado hablamos de masculinidades diversas, y este mes queríamos hacer un poco más festivo, ya que se acercan las Navidades y qué mejor que poder hablar de vino. Entonces, para ello contamos con una de las mayores referencias a nivel regional y nacional. Sí, la verdad es que tenemos el placer de contar con dos auténticas expertas. Conocen el vino hasta el último de sus polifenoles, probablemente, y bueno, hablamos de la doctora Encarnación Gómez Plaza y también de la profesora Ana Belén Bautista. La doctora Encarnación es catedrática del Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Murcia. Además es investigadora principal del Grupo de Agroquímicos y Tecnología de los Alimentos. También Ana Belén es profesora del mismo departamento y pertenece al mismo grupo. Como investigadoras, como científicas, ambas destacan por un currículum, podríamos decir, muy completo, robusto, de buena estructura, como un buen vino de guarda. Y no en vano, pues en el caso, por ejemplo, de la profesora Encarnación, pues lleva almacenados, no sabemos si en barrica de roble, una decena de tesis doctorales, otros tantos proyectos nacionales, la coordinación de un proyecto europeo y más de un centenar de artículos científicos, y el currículum de la profesora Ana Belén no le va a la zaga. Son auténticas sumillers de la ciencia, y esta tarde nos van a demostrar que la ciencia, como los buenos vinos, pues mejora con los años y siempre dejan un sabor memorable. Pero antes de que nuestras afamadas científicas nos descorchen todos los secretos moleculares del mundo del vino, queremos agradecer también a nuestros anfitriones y a nuestros patrocinadores, al Corte Inglés, a Bodega La Purísima de Yecla. Como todo buen experto sabe, la tradición en el vino no es oxidación, es arte que se ha dejado reposar. Y esta tarde tenemos el maridaje perfecto. Por una parte tenemos unas investigadoras que podríamos decir que representan la alta ciencia enológica de la Universidad de Murcia, y tenemos por ejemplo, Bodega La Purísima de Yecla, que podríamos decir que representa la alta cultura de la tradición vitícola de la denominación de origen Yecla. Esta bodega, enclavada en el recio altiplano, entre los 500 y 800 metros de altitud, bajo clima murciano, esto es que te hielas en invierno y te fríes en verano, presenta alrededor de un centenar de hectáreas de viñedos de pie franco. Son cepas originales que salen directamente de la raíz, sin injertos, crecen en estos suelos pobres, duros, básicos, que obligan a la vid a esforzarse y que garantizan unos vinos, unos cantos concentrados y de sabor y de color intenso. Y lo cierto es que no sé ustedes, pero a mí se me está haciendo ya la boca vino, así que casi mejor me dejo de preámbulos y damos paso a las profesoras Encarnación y Ana Belén. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, por tus palabras. Muchas gracias a todos los que estáis aquí esta tarde. Vamos a intentar hacer un recorrido ameno por el vino, un poquito de historia, un poquito de situación actual, para poneros en contacto un poco qué tipo de vinos hay por ahí, y después entraremos ya más en materia de lo que es un poquito la técnica de la cata de los vinos, cómo se catan los vinos, qué hay que buscar en principio en un vino.
y vamos a ver si así en conjunto nos lo pasamos bien esta tarde. Vale, pues yo voy a empezar pues eso, hablando un poquito de la historia del vino, la situación actual y los tipos de vino. Primero, decir que lo que es la definición de vino ya viene en un reglamento de la ley española, la ley 24 del 2003, que tiene una cosa que a mí me encanta, es que define el vino como un alimento. De hecho, gracias a esa definición de alimento, nos ha protegido frente a algunas leyes, algunas restricciones, frente a otro tipo de bebidas que no tienen esa consideración, porque legalmente esta es la definición que viene en el BOE, si buscamos esta ley, que el vino es un alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca o de mosto, con un grado alcohólico no inferior a 8 grados y medio. ¿Qué tiene el vino? Pues el vino fundamentalmente es agua. Más de un 80% del vino es agua. Luego además tenemos el siguiente compuesto en cantidad importante, sería el etanol, dependiendo del grado del vino, pues si tiene 12 grados, aproximadamente tendría unos 12 gramos de etanol por cada 100 mililitros de vino. Luego tiene también otro alcohol, la glicerina, y luego ya todo lo demás, aunque parezca muy importante que lo es, están concentraciones ya muy pequeñitas. Los compuestos que le dan el color, los polifenoles, los compuestos que le dan el aroma, los ácidos, porque el vino es una bebida bastante ácida. ¿Desde cuándo se piensa que se conoce el vino? Pues se remonta tanto como a unos 6.000 años antes de Cristo. Y se concentra en la zona de Irán, lo que antes era Persia. ¿Por qué se sabe o se intuye que ya podían conocer el vino? Pues porque en yacimientos arqueológicos han encontrado restos de jarras, de vasijas, y en esas vasijas se encontraban un residuo blanquecino que se analizó, y era un ácido, era el ácido tartárico. El ácido tartárico es el ácido principal de la uva y prácticamente es el único fruto que lo contiene. Entonces sumemos una jarra que contiene tartárico, tuvo que contener un líquido derivado de la uva, y en una zona cálida un mosto de uva sin frigorífico, que entonces no lo tenía, evidentemente se fermentaba rápidamente y sería algo parecido a un vino. Ya sí que tenemos pruebas muy claras en la época del Antiguo Egipto, 2000 años, 3000 años antes de Cristo, porque están muy documentadas. En muchos enterramientos hay descripciones perfectas de cómo se elaboraba el vino. La vendimia, el pisado de la uva, todo esto se han encontrado en enterramientos. Incluso se han encontrado vasijas con el nombre del elaborador y el año. Es decir, podría ser la primera etiqueta de un vino encontrado 3000 años antes de Cristo. Siguiente en la historia vienen los griegos. Los griegos eran unos grandes amantes del vino, y ya sí que sabemos que conocen el vino. Tienen hasta un dios en honor al vino, el Dionisio, y por donde los griegos se iban moviendo en su expansión geográfica, en sus conquistas, por todos sitios iban llevando la vid y el vino. Ellos empezaron a distribuir la vid por todo el Mediterráneo, por toda la cuenca mediterránea. Llegaron a Italia, llegaron a España. Con la caída de los griegos, surgió el Imperio Romano. Aquí también, en este momento, alcanzamos cotas ya muy precisas de elaboración, del arte de la cata, de la selección de variedades. Todo esto lo hacen los romanos. Ellos también tienen otro dios, el dios Baco, dedicado al vino y a la buena vida. Igual que hicieron los griegos, donde ellos iban, llevaban la vid. Ellos introdujeron la vid en Alemania. ¿Llegaron más lejos que los griegos? Pues la vid llegó con ellos. Y así la fueron expandiendo por toda Europa. ¿Qué decir de la cultura judía? Es decir, en el Antiguo Testamento se nombra más de 150 veces la palabra vino. Y en el Nuevo Testamento, el primer milagro que hizo Jesús fue convertir agua en vino. Y después, pues, la base de la Eucaristía es también la conversión del vino en la sangre de Cristo. Es algo muy ligado el vino a la cultura judeocristiana.
Con la caída del Imperio Romano y la Edad Media, al principio fue una etapa muy oscura, la época de los visigodos, de las conquistas de los bárbaros, una época más oscura, menos culta. Se quedó muy restringido el arte del vino a los monasterios, de hecho era casi a la fuerza, el vino se tenía que hacer en los monasterios, porque ellos cobraban el diezmo, la décima parte de lo que se elaboraba se lo quedaba a la iglesia. En la península ibérica nosotros compartimos muchos siglos con los árabes, con el transición árabe. Y aunque podamos pensar que los árabes no defienden ni apoyan para nada el consumo de bebida alcohólica, tampoco lo prohibían totalmente ni lo prohibían a los demás. Es decir, mientras los árabes estuvieron en España, el viñedo, la viticultura no sufrió absolutamente nada. Se vio beneficiado por todas las innovaciones que ellos hicieron en los regadíos, en el campo, que eran muy buenos en eso, en el manejo del agua. Es decir, ellos para el mundo del vino para nada fue ningún problema los 8 siglos que los árabes estuvieron en España. Llega el siglo XV, el siglo de los grandes descubrimientos. Pues igual que hicieron en su momento los griegos y los romanos, lo hicimos los españoles, lo hicieron los portugueses. Allí donde fuimos con nuestras vides y si nos establecíamos, una de las primeras cosas que plantábamos era la vid para poder hacer el vino. Introducimos la vid en América. En América existía la vid, pero no la especie, sino el género que utilizamos para elaborar vino, que es la vitis vinifera. Eso no estaba en América, eso la introducimos nosotros en América. Llegó a Sudáfrica, llegó a Australia, todos los sitios que íbamos nosotros, los portugueses, todos iban introduciendo la vid para poder elaborar el vino. En el siglo XIX en Europa es un siglo muy importante para el mundo de la viticultura y la enología porque hay unos avances enormes y también un desastre enorme. Los avances fueron por este señor fundamentalmente, que es Louis Pasteur, un microbiólogo muy importante del siglo XIX, que fue el primero que se dio cuenta que la fermentación del vino no era algo mágico, ni algo que había en el aire y todo se transformaba, no. Había unos microorganismos, las levaduras, que eran los responsables de transformar el azúcar del mosto de uva en alcohol. Es decir, aquí se puede considerar que empieza la enología moderna, ya sabiendo qué pasa realmente cuando elaboramos un vino. Pero también vino un desastre, y es el desastre de la filoxera. La filoxera es un insecto que no existía en Europa y que la vitis vinifera es extremadamente sensible. Igual que nosotros nos llevábamos vides europeas a América, pues alguien dijo, oye, pero aquí tienen otro tipo de vid, me lo voy a llevar a Europa a ver qué tal funciona allí. Y junto con esa vid americana se trajeron el insecto. Pues en unos 20 años o así se detectó como hacia 1868 en Francia y unos 20 años después había diezmado prácticamente todo el viñedo europeo. Es que prácticamente no quedó nada, pequeños reductos. Lo que ha comentado David del pie franco, de esa variedad solamente plantada directamente en el suelo, quedaron muy pocas y eso fue lo que salvó la viticultura, esos pequeños reductos que quedaron. Pero ya digo, quedó el 95% del viñedo europeo desapareció. Este insecto pone los huevos y sus larvas crecen en el suelo, cuando es adulto es una especie de escarabajo, y se alimentan de las raíces, se meten en las raíces de la planta, toman los nutrientes que tendrían que llevar a la planta, se los toman ellos y la planta muere, pero es que muere totalmente. Solamente cuando se descubrió, cuando se puso de manifiesto que la única forma de volver a recuperar nuestro viñedo era a través del injerto, se volvió a recuperar la viticultura. ¿Qué significa esto? Pues que hoy en día, salvo excepciones muy contadas, nosotros para poder tener vides aquí en Europa tenemos que plantar en el suelo una vid que no sea la europea, porque esa sí que es resistente a la filoxera, porque la filoxera sigue existiendo aquí, es un insecto que sigue viviendo
en nuestros suelos. Y luego sobre ese patrón de vid americana injertamos la vid europea, la que nos da la uva con la cual hacemos el vino. Pero esto se tiene que hacer cada vez que alguien pone una plantación nueva, lo tiene que hacer así, porque uno no puede arriesgarse a que en su suelo haya filoxera, que es muy normal que lo haya, y pierda totalmente su viñedo. De hecho, por ejemplo, es muy curioso porque eso ha sido ahora este año. En Canarias no llegó la filoxera jamás, siempre se ha mantenido como una zona sin filoxera. Pero este verano empezaron a aparecer focos de filoxera en Canarias. Y en ese momento prohibieron toda la importación de plantas de la península, están un poco como en cuarentena, para intentar que no se extienda la filoxera en Canarias, porque si no se cargaría todo el viñedo canario, porque al ser una zona libre de filoxera nunca han plantado sobre patrón, entonces están muy preocupados con ese tema de la filoxera en las Islas Canarias. Ya el siglo XX es el siglo del gran avance de la enología. Pasamos de los depósitos de cemento al acero inoxidable, al control de la fermentación, a la aplicación del frío. Ya viene realmente la enología moderna. ¿Cómo estamos actualmente? La vid es una planta de clima templado, crece fundamentalmente en esta franja que veis aquí, que ocupa prácticamente toda Europa, excepto la zona más norte. Y en el hemisferio sur, pues la misma latitud más o menos. Son las zonas Sudáfrica, Chile, Argentina, Estados Unidos, como digo, casi toda Europa. Si yo os pregunto cuál es el país del mundo que tiene mayor extensión de viñedo, ¿qué me diríais? Francia, Argentina, Australia. España, porque Castilla-La Mancha tiene una extensión bestial. Pues sí, señores, somos el país del mundo con mayor extensión de viñedo, por encima de cualquier otro país del mundo. Tenemos 1 millón de hectáreas. Ahora hemos perdido el millón, estamos en 950.000 o así, pero estamos alrededor de 1 millón de hectáreas. No hay ningún otro país que tenga tal superficie de viñedo como España. Un poco para que veáis la importancia que supone la viticultura en nuestro país. En segunda posición aquí aparece China, pero mientras que China es su mayor extensión, porque aquí, claro, está junto la uva de mesa con la uva de vino. En España la uva de mesa es muy poquito comparado con, a lo mejor son 50.000, 60.000 hectáreas de semillón. En China no, en China, aunque tiene mucho, tiene muchísimo más de uva de mesa que de uva de vino. Si nos centramos desde luego en uva de vino, entonces todavía con más diferencia España es el primer país. En producción bajamos un poquito. En producción es Italia, el país que más litros de vino produce. Nosotros estamos en tercera posición. Eso se debe, aunque tenemos mucho viñedo, nuestro viñedo es de secano. Nosotros en España el viñedo, el olivo y el almendro era lo que crecía donde no había agua y donde no crecía casi ninguna otra cosa. Entonces la producción nuestra pide, porque con poca agua produce menos kilos, dan menos litros de vino. Por eso Francia o Italia producen más teniendo un poquito menos de extensión. Pero bueno, somos los terceros del mundo y en exportación los primeros. Y en consumo, pues el país que más consume es Estados Unidos, sin ajustar por habitante, esto es en volumen total. Estados Unidos es el país que más vino consume, seguido de Francia y seguido de Italia. Si lo miramos per cápita, ¿quién pensáis que es el primero? Portugal. Nuestros vecinos son los países del mundo que más bebe y además con un salto importante, los que más beben per cápita. Ya después sí que le sigue Italia y Francia. Y nosotros nos hemos convertido más en un país de cerveza que de vino.
hemos bajado bastante el calor, es que hace mucho calor, ese es el problema. Estamos en esa posición. Luego también tenéis que tener en cuenta que casi todo lo que se hace va a vino, pero también hay otras cosas que se hacen a partir del vino. Por ejemplo, hay una parte relativamente importante, o sea, que va a la elaboración de brandies, por ejemplo. También tenemos elaboración de orujos, tenemos elaboración de vinagres, así que hay otros usos del vino, el vermut, los vinos aromatizados, también toda una industria. En España tenemos más de 80 denominaciones de origen. Claro, tenemos tanto viñedo por todos sitios que tenemos denominaciones de origen en todos sitios. Tenemos muchísimas denominaciones de origen. Ya solamente en Murcia, que somos una sola provincia, tenemos 3: Humilla, Yecla y Mullas. Esta es un poco la clasificación que hay en cuanto a calidad de los vinos. Empezamos por los vinos de mesa, vinos de la tierra, vinos de calidad de indicaciones geográficas, denominaciones de origen calificadas y los vinos de mesa. Esto no quiero decir con esto que necesariamente cualquier vino de mesa, por ejemplo, sea malo. Vino de mesa, hay cosas malísimas, como de Tetrabric, pero hay vinos muy correctos, muy buenos, incluso puedo decir, ¿vale? Simplemente que son, esta categoría no tiene un control como tiene, por ejemplo, la denominación de origen, que tiene unas normas estrictas de elaboración, de variedades, de calidad, pero un poco legalmente se establecen de estas normas. Como digo, son 67, pero han crecido ya algunas más. Denominaciones de origen, 2 con denominación de origen calificado, es decir, todavía más exigente que el Rioja y el Priorato, y 19 vinos de pago. Los vinos de pago son pequeñas parcelas, como veis son pequeñas, 66 hectáreas, 60, 58, donde se hacen unos vinos muy especiales, muy singulares, que les permite que el Ministerio de Agricultura les conceda esa denominación de vino de pago. No todo lo que veis como pago de en las etiquetas, porque hay algunos, por ejemplo, el pago de carne oveja, eso es un vino que no es un vino de pago, es un vino de la denominación de origen, Ribera del Duero, pero su etiqueta, su marca es anterior a que saliera esto de vinos de pago, entonces no le han podido quitar su marca porque la tenía de siempre. Pero no es realmente, legalmente no es un vino de pago, es un vino de la denominación de origen. Los demás sí que tienen lo de vino de pago. ¿Cómo elaboramos los vinos? Muy rápidamente. Pues cuando hablamos de los vinos tintos, la uva se vendimia en el campo, llega a la bodega, y lo primero que tenemos es una máquina que llamamos estrumadora espalilladora. Tenemos que romper los granos para que empiece a salir el mosto que está en el interior del grano. Y la parte despalilladora significa quitarle lo que es el raspón. O sea, cuando yo pongo en la máquina entra el racimo completo con todo su esqueleto leñoso, pero el esqueleto leñoso no lo quiero. Entonces la máquina me quita el esqueleto leñoso y me rompe un poquito los granos para poder tener lo que nosotros llamamos el mosto, la pasta, que son la mezcla de pieles con la parte líquida. Necesitamos las pieles, ¿por qué? Porque el color, para hacer un tinto, el color está en la piel. La pulpa es incolora, la pulpa es como la de las uvas blancas, pero la piel es donde está todo el color. Entonces necesitamos la piel para hacer la maceración, que se suele hacer a la vez que la fermentación alcohólica, que todos sabéis lo que es, la transformación de los azúcares en alcohol por parte de las levaduras. Cuando el vino tiene el color que consideramos adecuado, ya sí que separamos la parte líquida, que es lo que se llama el descubre, prensamos el resto de partes sólidas porque todavía contiene mucho líquido embebido para recuperar todo ese líquido, y ya pues termina la elaboración del vino, si va a tener o no
crianza, pasará a crianza. Si es un vino joven, pues irá directamente, después de algunas operaciones de almirantado y preparación, al embotellado. ¿Qué hacemos con los vinos blancos? Con los vinos blancos, pues igual llega la uva a la bodega, estrujamos, despalillamos y ahora ya directamente prensamos. Ya no queremos las pieles para nada, no tienen color, incluso si las dejamos mucho tiempo el vino se pone ya de un color más oscuro, más tirando a marrón. Entonces prensamos rápidamente para quedarnos solamente con el mosto y eso ya es lo que fermenta solo. Ese mosto pues hace la fermentación, luego lo clarificamos porque el recién fermentado suele estar muy turbio, lo clarificamos, ¿Cómo se clarifica? pues hay muchos productos que se usan, a lo mejor algunas veces habéis oído hablar de que le echan huevo al vino, claras de huevo, mucha gente sí lo sabe. Pues hay muchos productos que suelen ser proteínas que se adicionan al vino, que hacen una especie de malla cuando tú las pones, precipitan y al precipitar arrastran todo lo que le da turbidez al vino. Y suelen ser de naturaleza proteica. Luego, cuando mientras la cata os comentaré cosas como, por ejemplo, cuando veo la etiqueta de vinos veganos y todo eso, hay algunas cosas muy curiosas para Por eso, comentar. una ronda, por eso las copas del siglo pasado eran verdes y las de vino blanco Eran como verdes. las Para copas. ocultar el... Probablemente para que no hubiera esa corrupta horrible que tenía. Es muy posible. Vamos, te lo pregunto porque es la asociación Sí, de ideas sí, que he sí. hecho. No, está claro que hoy en día no tiene nada que ver un vino de ahora con un vino de hace incluso 50 años, porque se elabora mucho mejor, con mucho más cuidado, los colores son mucho más pálidos, los aromas son más intensos, hay mucho más cuidado en la elaboración. Tipos de vino, madre mía, pues hay muchísimos. Voy a daros simplemente pequeñas pinceladas, porque algunos de ellos son más curiosos y que tengáis ahí un poquito de... Pero podríamos estar, ya veis, hablando y no parar. Hay muchas formas de clasificarlo. Lo primero, con el color, blancos, rosados y tintos. Antes os he mostrado la elaboración del tinto y del rosado y del blanco. ¿Cómo elaboraríamos un rosado? Tinta mitad. Normalmente los rosados se elaboran con uvas tintas, pero elaborándolos como si fuera un blanco. Es decir, no dejando que estén mucho tiempo en contacto las pieles con el mosto. Entonces solamente cogen ese poquito de color al principio, porque mientras rompes la uva, pues siempre hay un contacto, hay una extracción de color, pero es pequeñita. Entonces, ahí es como normalmente se hacen los rosados. El color es muy importante, tener en cuenta que es lo primero que nuestros ojos ven. Es la primera sensación que tenemos de un vino. Si yo te ofrezco un vino blanco y está de color marrón, pues ya no te va a apetecer ni probarlo. No le vas a dar... Si yo te ofrezco un vino tinto y también tiene un color más marrón que rojo, pues dices, esto no debe estar bueno. Entonces, es muy importante elaborar bien para conservar el color. ¿Vale? Como digo, de la tinto rosado, de la blanca el blanco. El color del vino es algo vivo, es algo que evoluciona. Es decir, un vino viejo siempre va a tener todo el color, tanto el blanco como el tinto, tienden hacia el marrón, con la edad. Pero es normal. Las personas tendemos a hacernos viejas y es normal, y nos salen arrugas y es normal. Pero, ¿qué digo yo con la colección? Que es normal que un vino joven tinto sea un rojo muy intenso, muy púrpura, y es normal que un vino que tenga 50 años sea más teja que rojo. Ahora bien, si un vino, y con los blancos igual, está en la escala que van teniendo con el tiempo, si un vino, esto es correcto, un vino blanco muy viejo, una persona muy vieja, tiene arrugas, pues este tiene color tonos marrones, es normal. Pero si eso lo tuviéramos en un vino joven, ya sabríamos que es un defecto claramente del vino. Entonces,
es algo muy importante conocer un poco el color del vino y la evolución. Belén ahora después en la cata os hablará un poco de las diferencias entre el vino joven que vamos a probar y el que tiene un poquito de envejecimiento. Luego están los vinos jóvenes, no han tenido nada de contacto con madera, y los vinos que tienen crianza, los que han pasado por barrica de madera. La barrica es algo muy importante en la elaboración de los vinos. Sabéis que casi todos los vinos tintos, sobre todo de calidad, suelen ser crianzas, reservas. Esa denominación ya está asociada a que han estado en contacto con madera, en barricas de madera. Por ejemplo, pues esto es lo que dice nuestra ley. Para que un vino sea crianza, tiene que tener un envejecimiento mínimo de 2 años, y de esos 2 años, al menos 6 meses tiene que haber estado en una barrica de madera. Esos son los mínimos, no puede tener más, pero los mínimos son esos. Un gran reserva, por ejemplo, tiene que tener un envejecimiento de 60 meses. Eso son 5 años. Y de esos 5 años, como mínimo 18 meses ha tenido que estar en una barrica. El resto del tiempo están en botella. Pero en la bodega no pueden salir al mercado hasta que no ha pasado ese tiempo. Es decir, si ahora mismo estamos en el 2025, tú no puedes encontrarte un gran reserva del 2023, te la están metiendo, ¿vale? El primer gran reserva que va a aparecer en el mercado tiene que ser del 2020, porque tiene que haber pasado 5 años antes de poder salir al mercado. También quizás hayáis oído hablar de las virutas, alternativas a la barrica. Son trocitos de madera que se le ponen al vino para darle un poco ese sabor a madera, pero de una forma mucho más barata. Durante mucho tiempo fueron ilegales, pero ya son legales. Lo único que hay que indicarlo en la etiqueta. Y la etiqueta no debe llevar nada que nos haga confundirnos con un vino de crianza o reserva. No puede hablar de envejecimiento en madera, si no es en barricas. Entonces, están permitidos, son vinos interesantes, no están mal, son vinos más baratitos, pero pueden estar muy buenos, pero solamente el consumidor lo tiene que saber, no tiene que dar lugar a confusión. Estos son como hacer una infusión de té. En el depósito se ponen estas bolsas llenas de las virutas de madera, se tienen ahí además poquito tiempo, un par de meses, 2-3 meses, y el vino tiene ese saborcito así un poquito de madera y se puede utilizar. Luego tenemos los vinos dulces. Nosotros cuando hablamos normalmente de vinos, hablamos de vinos secos. Los vinos que vamos a probar ahora no tienen nada de azúcar, pero sabéis que en el mercado también hay muchos vinos que tienen azúcar. ¿Y de dónde viene ese azúcar? Pues si son vinos que se llaman naturalmente dulces, estos vinos, como digo, en la fermentación tenemos la uva con su azúcar, la levadura que va a fermentar, el alcohol que se produce y el desprendimiento de dióxido de carbono que se va a la atmósfera. Los vinos naturalmente dulces, todo lo que tienen es natural, tanto el alcohol que tienen como el azúcar. Normalmente lo que se hace es utilizar uvas muy maduras para que cuando ya tienen un grado alcohólico 12-13 grados todavía les queda azúcar. Pero yo paro la fermentación para que el vino se quede dulce. Pero yo tengo el azúcar, es propio de la uva, no es añadido. El alcohol es suyo propio, no es añadido. Esos son los vinos que se llaman naturalmente dulces. La uva muy madura puede provenir, por ejemplo, de la Soleo. Son muchos vinos de Málaga, son vinos de asoleo, es decir, se pacifican las uvas y el vino se hace con esas uvas pacificadas. O vinos de vendimia tardía, que se deja mucho tiempo en la vid, la uva para que coja mucho azúcar. Otros muy curiosos, los vinos de podredumbre noble. El azúcar viene de una podredumbre de los granos que concentra los granos en azúcar y con eso se hace el vino. No sé si habéis oído hablar de los tocayos húngaros. Pues esos son vinos hechos de unas uvas que se llaman de podredumbre noble porque es que realmente están podridas con esa palabra, vaya. Tienen una infección total de hongos. Pero se le llama noble porque el desarrollo de este hongo
no crea problemas, sino deja la uva concentrada en azúcar. Y luego tenemos otra categoría que son los dulces naturales. Esto lo que se hace es añadir alcohol para parar la fermentación, ¿vale? El alcohol que tienen, suelen ser vinos muy alcohólicos, el alcohol que tienen se lo hemos añadido nosotros. El caso más típico, por ejemplo, es la mistela. La mistela realmente no es vino, porque la mistela es zumo de uva, mosto, al cual le añadimos alcohol. Es decir, todo el azúcar que tiene es del mosto y todo el alcohol no es suyo, es añadido, ¿vale? Eso es lo que es una mistela. Realmente no podríamos considerarlo un vino. Muchos Pedro Jiménez también son de este tipo de vinos. Y luego otra elaboración muy bonita es la de los espumosos. Todos nos gusta la época ahora, llevamos el cava. El espumoso tenemos varios tipos. El vino espumoso natural, ahora os explico un poquito cómo lo hacemos. Los gasificados, que esto es como hacer Coca-Cola, es decir, es coger el vino, inyectarle gas carbónico y ya está. Esto es lo más barato, evidentemente, y de peor calidad. Y luego también sabéis que está lo que llamamos los vinos de aguja. Son vinos que tienen un poquito de carbónico, es natural, es un poquito que le queda todavía al vino de la fermentación. Lo que es muy bonito es la elaboración del cava, del champán, porque son dos fermentaciones en vez de una. Primero hacemos un vino normal, un vino blanco, normalmente suelen ser blancos, pero también se pueden hacer rosados. Y después ese vino, una vez que ya lo tenemos hecho, lo ponemos en una botella, la típica botella de champán, que es más gruesa, y volvemos a ponerle un poquito de azúcar y levaduras otra vez, y tapamos. Las levaduras vuelven a fermentar ese azúcar que hemos puesto, pero esta vez, como el vino está tapado, el carbónico que se genera con la fermentación no se puede ir a ningún sitio. Ya tenemos nuestro espumoso natural. Cuando ya se han consumido todos los azúcares, las levaduras se mueren. Entonces lo que se hace es ponerlos en estos pupitres. No sé si alguna vez lo habéis visto en una elaboración de cava o de esto. Se ponen para que las levaduras muertas se vayan yendo hacia el cuello de la botella, porque tened en cuenta que esto ya no podemos clarificarlo ni hacerlo nada. Esa botella va a ser la suya, definitiva. Entonces, pero claro, toda esa levadura muerta la tenemos que quitar. Pues lo ponemos así inclinado para que la levadura se vaya hacia el cuello de la botella. Ese cuello de la botella lo congelamos. Entonces abrimos un momentito la botella, ese tapón congelado sale disparado y rápidamente volvemos a tapar ya con su tapón definitivo. Y ya tenemos nuestra espumosa. Algunos cavas se quedan más tiempo en reposo, 7, 8, 9 meses, pero ya están elaborados con su tapón definitivo y todo. En el momento este de taponarlo definitivamente a veces se le añade un poquito de azúcar y por eso es por lo que tenemos esto cuando compramos los cavas. Si no le hemos puesto nada de azúcar cuando hemos puesto el tapón definitivo, tenemos lo que llamamos un Brut cero o un Brut nature. Si le hemos puesto un poquito, un extra Brut, el Brut ya llega a 15 gramos de azúcar. Tened en cuenta que un vino cuando no tiene azúcar tiene menos de 2 gramos. O sea que incluso lo que consideramos Brut ya tiene 15, ya tiene un poquito de azúcar. El extra seco de 10 a 20, el seco hasta 35, semiseco, y un dulce que tiene más de 50 gramos de azúcar. Pero eso es azúcar añadido en el último momento, en el momento de poner la definitiva. Luego hay otro método un poquito más barato, que es hacer lo mismo, pero en un depósito en vez de en su botella definitiva. Es otra forma de elaborar espumosos. Los espumosos son más baratos, pero bueno, también salen bastante buenos. Pero ya no puede un cava o un champán, no puede elaborarse así. ¿Vale? Esto se hace todo en un depósito en vez de en su botella definitiva. Y como digo, el gasificado es simplemente hacer Coca-Cola con el vino. Tiene más
más misterio. Y esto no sé si alguna vez os habéis dado cuenta de los símbolos que llevan muchas veces los tapones de los vinos espumosos. Llevan unos símbolos que te indican realmente qué tipo de elaboración han tenido. Si tiene una estrella, es el método tradicional, es un cava o un champán. Si tiene un rectángulo, es un tipo de charmat. Si tiene un círculo, también es un tipo de charmat de otro tipo. Y un triángulo es un gasificado. Que van indicados un poco lo que en cava siempre vais a encontrar la estrella. Y luego, el contenido de alcohol, cuando hablo del normal, es lo que vamos a probar ahora, pues de 12, 13, 14 grados, pero luego tenemos unos vinos que son lo que llamamos los generosos, Jerez, Madeira, Oporto, vinos muy famosos, muy significados, con más graduación alcohólica, normalmente tienen 16, 17, 18 grados, con elaboraciones muy bonitas. ¿Alguna vez habéis estado en una bodega de Jerez? Son bodegas, alguna foto os voy a enseñar. Estos vinos, los vinos de Jerez, todos los conocéis, los finos, olorosos, amontillados. Son una elaboración muy bonita porque es también elaborar un vino blanco normal, luego se lleva a unas barricas y, sobre todo en el caso del fino, se crea en esa barrica una capa de levaduras muy densa que protege totalmente al vino de la oxidación y le da ese sabor especial que tiene el vino fino. Y otra cosa muy curiosa de los vinos de Jerez, una barrica típica de Jerez con toda su capa de levaduras, una cosa muy curiosa de los vinos de Jerez es lo que se llama el corrimiento de escala. En un vino de Jerez nunca vais a encontrar añada. Si vosotros compráis un Rioja, pues pasáis del año 2020, 2021, 2022, tienen añada, un vino de Jumilla, de Yecla, todos funcionamos con añada, incluso se califican las añadas de buenas, malas. Eso no existe en Jerez, porque el vino que se comercializa nunca es de un solo año. Cuando yo quiero embotellar vino, saco vino de las barricas que están abajo del todo, pero no saco todo, saco solamente un tercio. Ese tercio lo relleno con vino de esta Soler, de esta criadera. Este con vino de esta con vino de esta, eso es lo que se llama un corrimiento de escala. De tal forma que se van siempre mezclando vinos de años diferentes y nunca es de un solo año ese vino. Corrimiento de escalas. Las bodegas, para que esas levaduras que os he enseñado crezcan, tienen que ser bodegas muy aireadas. Y entonces son bodegas enormes, se les llama bodegas catedrales. Son bodegas muy grandes, parecen mezquitas, estas de Domecq, y además se le llama la mezquita, con techos muy muy altos, con todas las barricas. Esta de González Pías, de William Humber, se les llama bodegas catedrales, porque son muy bonitas de visitar. Si tenéis la oportunidad y estáis por la zona, visitar alguna. Luego los vinos de Oporto también son vinos generosos, con mucho alcohol. La uva se cosecha en el Alto Duero, muy lejos de Oporto. Se elabora el vino se lleva por el río a Oporto, y en Oporto lo único que hacen es envejecer ese vino. ¿Vale? Aunque se le llama vino de Oporto, a ese vino se le añade brandy o aguardiente para subir el grado alcohólico. Y son vinos muy singulares también, vinos de Oporto. Y otro vino muy curioso es el vino de Madeira, que se hace estufando el vino, calentando el vino. También es un vino con alto contenido en alcohol, porque le añadimos nosotros alcohol. Esto lo que hace es imitar lo que ocurría cuando los portugueses ellos hacían el Cabo de Buena Esperanza para llegar a la zona de las Indias, a las especias. Entonces ellos llevaban vino, como hacíamos siempre todos los europeos, y ellos notaban que cuando el vino lo ponía más alcohol para protegerlo más, tenía que pasar el Ecuador, las temperaturas se volvían muy calurosas,
y luego llegaban a la zona de las especias, el vino muchas veces estaba mucho más bueno de cómo había salido de Portugal. Entonces empezaron a intentar imitar eso, entonces desarrollaron la técnica del estufado, calentando los vinos para conseguir ese paso del Ecuador. Entonces son vinos muy curiosos también. Bien, ya por último, lo contrario de todos estos vinos de alto contenido en alcohol son los vinos desalcoholizados. Los vinos desalcoholizados, vais a empezar a oír muchísimo de ellos. La gente joven no bebe vino, pero podrían ser consumidores de vinos desalcoholizados. Muchísimas empresas están metidas en el mundo hoy en día de la desalcoholización de vinos. De momento la verdad es que no se consigue algo que merezca realmente la pena. Se trabajará en ello porque ya digo que el mercado, por suerte o por desgracia o por diferencia, da igual, va a ir mucho por ahí también. Y de hecho hasta la legislación ha cambiado. Antes no se podía llamar a este producto, no se le podía llamar vino porque tenía menos de 8,5 grados, que la legislación dice que tenía que tener 8,5 grados. Pero hemos cambiado la legislación para poder llamar a estos productos de bajo contenido en alcohol vino desalcoholizado. O sea, que ha cambiado totalmente también. Y bueno, como veis hay infinidad de tipos de vino. Esta ha sido una pincelada muy rápida porque si no, no podemos empezar por lo importante ahora la cata. Y vinos en numerosas partes del mundo con elaboraciones muy diversas. Y bueno, pues es muy bonito conocerlos. Cada uno de ellos tiene sus características especiales, pero a mí me encanta esto. Mucha gente, yo estoy en este mundo, mucha gente me dice, ¿cuál es el mejor vino? ¿Qué vino compro? No sé cuál me gusta. ¿Cuál es el mejor? No hay mejor vino. Esto es lo bonito. Yo no entiendo de vino, cualquiera de los que estamos aquí, me da igual que tengáis o no. El mejor vino es el vino que más os guste a vosotros y que más disfrutéis. Ese va a ser siempre el mejor vino. A ver si los que hoy vamos a catar tenemos éxito y entrar en esa categoría. Le paso la palabra a Belén. Bueno, pues a mí ahora me toca con la parte de iniciaros para el análisis sensorial. Vale. ¿Alguien de aquí ya ha hecho alguna cata alguna vez? Bueno, pues para llevar a cabo un análisis sensorial se necesita pues una sala condicionada. O sea, no vale cualquier sala para hacer un análisis en condiciones. Se necesita pues una temperatura de 8 grados, más o menos podría ser, la humedad tiene que estar en torno al 75%, y luego también la iluminación, que esta tampoco sería lo más correcto, podríamos hacer el análisis sensorial la hora también, ¿vale? También se necesita una luz especial. Y luego también, en cuanto a la copa, necesitamos una copa de dimensiones estandarizadas. ¿Por qué de dimensiones estandarizadas? Si os fijáis, la copa, ¿qué le pasa? Que es estrechita en la parte de arriba, ¿verdad? ¿Por qué es estrechita en la parte de arriba? ¿Con qué finalidad? El catador, el mejor momento para llevar a cabo el análisis sensorial es por la mañana, en ayunas. Para mí no, yo en ayunas prefiero no catar. Considero que a media mañana o hasta ahora está muy bien. Dicen que es mejor en ayunas, para mí no, en ayunas prefiero un café. En cuanto al servicio de los vinos, la temperatura de servicio siempre es menor cuanto menor es el contenido en compuestos fenólicos. De ahí que los vinos blancos y los vinos rosados tengamos que consumirlos
a menor temperatura que un vino tinto joven o un vino tinto que haya pasado por barrica, ¿vale? Así, los vinos blancos y los rosados hay que consumirlos a una temperatura entre 8 y 10 grados. No sé si el nuestro estará a esa temperatura porque ya lo tenemos ahí un ratito fuera. Le sigue el joven con una temperatura entre 12 y 14, seguido de el tinto de crianza que se consume con una temperatura entre 14 y 18. Vale, en cuanto al orden de la cata, siempre es de menos contenido en compuestos fenólicos a más contenido en compuestos fenólicos. Primero blancos, luego rosados y luego tintos. De menos alcohol a más alcohol y de menos contenido en azúcar a más contenido en azúcar, ¿vale? Fijaros que normalmente los vinos blancos y los rosados se suelen consumir más en el verano, y si lo metemos al frigorífico y nos lo bebemos a esa temperatura da gusto beberlo, pero si metemos un vino tinto en el verano a la cámara de refrigeración para descender tanto la temperatura, va a entrar mejor, ¿vale? Pero ¿qué va a ocurrir? Que la acidez va a descender, pero la astringencia se va a potenciar, ¿vale? Entraría en el verano bastante bien si refrigeramos, pero deberíamos cerrarlo un poquito para que pudiéramos apreciarlo o valorarlo un poquito mejor. Bien, ¿cuáles son las fases de la cata o para llevar a cabo correctamente el análisis sensorial? Son 3. En primer lugar, hay que hacer o llevar a cabo la fase visual, seguida de la fase olfativa y por último haríamos la fase gustativa. Bien, en la fase visual, ¿qué es lo que valoramos? Pues vamos a valorar, va a depender del tipo de vino, pero se valora la limpidez, que no haya ninguna partícula en suspensión, y también vamos a valorar la tonalidad y el color, pero ello va a depender del tipo de vino, como vamos a ver a continuación. En el caso de los vinos blancos, me voy a centrar en blancos y tintos porque son los vinos que vamos a tratar ahora. En el caso de los vinos blancos, en la fase visual, se valora la limpidez, como he dicho, que no haya ninguna partícula en suspensión, y también vamos a evaluar el color. Como bien ha dicho Encarna, en el caso de estos vinos, cuando se trata de un vino joven y está recientemente elaborado, este va a tener un color pajizo verdoso, pero con el tiempo los compuestos fenólicos que están presentes en ese vino evolucionan, se oxidan, y eso hace que se vaya incrementando el color amarillo. De ahí que de pajizo verdoso pase a un paja verdoso, oro verdoso, y si ya está muy evolucionado pasaría a un cava. Todos esos cambios en la coloración en el vino también ocurren en los compuestos aromáticos, también evolucionan de la misma forma que el color. Y ya, ¿qué ocurre? Que cuando un vino blanco ya tiene un cierto tiempo de evolución en botella, su intensidad aromática ha descendido. ¿Y qué ocurre? Que al descender la intensidad aromática ya no está bueno. ¿Crees que ya no está bueno? Sabe diferente, justamente. En el caso de los vinos tintos, a la hora de evaluar la fase visual, fijaros que aquí ya no tenemos, ¿qué no tenemos? ¿Qué parámetro no tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Limpidez. Ese parámetro, ya en el caso de los tintos, ya no se evalúa. Aquí vamos a evaluar la tonalidad, y para eso lo que vamos a hacer es, sobre un papel blanco, vamos a poner la copa inclinada, ¿vale? Y vamos a evaluar el color que tiene el ribete, ¿vale? Que es el arco que se forma en la superficie del vino, en la copa, cuando la tenemos inclinada. Vamos a evaluar su color, ¿vale? Que en el caso de los vinos tintos, cuando están recientemente elaborados, presentan un color rojo-violeta, pero con el tiempo, igual, los violáceos empiezan a desaparecer
debido a las oxidaciones, evoluciones de los compuestos fenólicos, e empiezan a incrementarse las tonalidades anaranjadas, amarillentas, de ahí que evoluciona roja púrpura, granate, rojo cereza, rubí, y si ya está muy evolucionado, pues podría adquirir un color marrón. Y otro parámetro muy importante que se evalúa es la intensidad de ese color. ¿Cómo se evalúa la intensidad? Pues fijaros, la intensidad también lo podemos llamar como capa, ¿vale? Para eso, cuando tengamos el vino tinto en la copa y la tengamos inclinada, lo que vamos a hacer es, como tenemos el papelito, el mantelito que está escrito, pues si somos capaces, ¿vale?, poniendo la copa sobre el mantel que tenemos la letrita, si somos capaces de leer, ¿vale?, lo que tenemos en el mantel, ¿vale?, eso significa que es un vino que tiene baja intensidad de color, tiene baja concentración de compuestos fenólicos y por lo tanto tiene una capa baja, ¿vale? Si nosotros, ¿vale?, no somos capaces de leer, ¿vale?, lo que hay en el mantelito, diremos que tiene una capa media o es de intensidad media. Y si nosotros sabemos que hay algo escrito, pero no sabemos nada, o sea, de lo que hay, entonces es porque tiene una alta concentración de compuestos fenólicos y es de intensidad o de capa alta. En la fase olfativa, bien, la fase olfativa se hace de dos maneras. En primer lugar, o hay que llevar a cabo la misma de la siguiente forma. En primer lugar, hay que oler los aromas a copa parada. ¿Qué significa a copa parada? Sin agitación. Pues vamos a llevar la copa a la nariz y sin agitar vamos a respirar, ¿vale?, y vamos a ver a qué huele. De esa manera nosotros vamos a detectar los aromas que son más volátiles, que suelen ser los varietales, los que proceden de la uva, ¿vale? Y a continuación lo que vamos a hacer es, con cuidado, agitar la copa para volatilizar los compuestos aromáticos que son más pesados. Y vamos a ver que hay diferencia entre lo que se huele al principio y después. También en esta fase vamos a determinar cómo de intenso es ese aroma y si tiene algún efecto, ¿vale? Y también vamos a ver si somos capaces de asociar ese aroma con algún elemento. ¿Cómo se clasifican los aromas en el vino? Los primarios, ¿vale?, que proceden de la uva, los secundarios, que son los que se forman durante el proceso de fermentación, tanto alcohólica como maloláctica, y los terciarios. Los terciarios están principalmente asociados a la barrica, es decir, lo vamos a encontrar principalmente en aquellos vinos que han sido sometidos a un proceso de envejecimiento en barrica o, como bien ha dicho Encarna, han tenido un tiempo de contacto con virutas, ¿vale? ¿Qué aromas podemos encontrar en los vinos blancos? Pues los aromas en estos vinos están asociados con frutas y flores claras, ¿vale? De ahí que tengamos aroma a piña, a limón, cítrico, melón, lichi, pera, a rosas, ¿vale? Y en el caso del tinto, pues con fruta y flores bosqueras, con moras, con frambuesas, con cereza. Esto, aunque parece leña, es regalí. Lo digo porque ahora tenéis unas fichas que vamos a cumplimentar y eso es regalí, ¿vale? Violetas. Y en el caso de los vinos que han pasado por barrica, vamos a tener pues aromas a chocolate, especias como la pimienta, el clavo, también vamos a tener vainilla, café, canela, a humo también, lo da la barrica, caramelo y el cedro. El cedro es así como un poco el vapor, ¿vale?, para que lo podáis asociar. Y en la fase gustativa, mirad, cuando vayamos a hacer la fase gustativa, el primer trago no vale. Ese sirve como para adornar la boca de vino que realmente vamos a
a calificar ya en el segundo trago, lo que vamos a detectar en esta fase gustativa, por un lado, es el sabor a dulce, que se lo da la presencia de glicerol, de alcohol y también de azúcares, y lo vamos a detectar en la parte delante de la lengua. A continuación vamos a detectar en la lengua el sabor a salado, que es debido a la presencia de sales minerales, ¿vale? Y también hay algunos ácidos que potencian ese sabor. La acidez, que la vamos a tener a continuación, es debido a la presencia de ácidos orgánicos. El sabor amargo, que lo tenemos justamente en la parte de atrás de la lengua, pero en la parte central, ¿vale? Y luego otras sensaciones que vamos a detectar en esta fase es la sensación de astringencia. ¿Alguien me puede decir qué es la sensación de astringencia? Sequedad. ¿Sabéis por qué se genera esa sequedad? Esa astringencia. Esa sequedad es debido a que nos va a dar especialmente los vinos tintos, porque son ricos principalmente en taninos, y los taninos tienen la capacidad para unirse a las proteínas que tenemos en la saliva, de tal manera que las desnaturalizan, las precipitan, y de esa manera perdemos lubricación del agua. ¿Vale? Bueno, y luego también otra sensación que vamos a valorar es la persistencia. Es decir, cuánto de recuerdo me deja ese vino tras su paso por boca. ¿Vale? Si es alto, si es medio, o si una vez que lo he bebido ya no tengo ningún recuerdo, pues bajo. Bueno, y ahora, pues como un catador no nace, sino se hace, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar un poquito a entrenar nuestra nariz. Y para eso os vamos a pasar unos aromas. Primero os vamos a pasar